Pame. Yo soy Mariana. Yo soy Maxi. Yo soy Fernando. Y el día de hoy les vamos a hablar acerca de la unificación alemana. La unificación de Alemania fue un proceso para lograr la integración y la posterior unificación de diferentes estados alemanes en una sola Alemania. Se inició a mediados del siglo XIX y finalizó en el año 1871. El proceso fue dirigido por el primer ministro prusiano Otto von Bismarck, conocido como el Canciller de Hierro, y culminaría con la formación del Segundo Reich, Segundo Imperio Alemán. Hasta mediados del siglo XIX, Alemania no había constituido una nación unificada, sino un conjunto de 38 estados independientes que formaban la llamada Confederación Germánica. Entre dichos estados sobresalieron por su importancia el Reino de Prusia, que agrupaba a pueblos de origen germánico, y Austria, poblada por diversidad de razas. ¿Qué causó la unificación alemana? Las guerras napoleónicas fueron una de las principales causas de este suceso, porque impulsaron el nacionalismo alemán y el deseo de formar una nación unida y fuerte. Fue Prusia la que inició el movimiento unificador, para lo cual entró en guerra con Austria. La unificación alemana presenta las siguientes características. Se realizó sin contar con la libre voluntad de los pueblos, es decir, que no fue un movimiento espontáneo, un anhelo nacionalista, una aspiración patriótica de las mayorías. Se llevó a cabo por medio de guerras, es decir, a la fuerza. El gobierno surgido en Alemania unificada fue autocrático y militarista. Se formó una nación poderosa, un imperio alemán gobernado por Hohenzollern, que alcanzó un formidable desarrollo industrial, cultural y científico, con ansias de dominio universal. Su inmenso poderío militar y su anhelo de expansión territorial dieron origen a las dos guerras mundiales más grandes de la historia. La de 1914 a 1918, que fue la Primera Guerra Mundial, y la de 1939 a 1945, que fue la Segunda Guerra Mundial. Trajeron desastrosas consecuencias tanto para Alemania en particular como para el mundo en general. Periodos de la unificación. Guerra contra Dinamarca. La guerra contra Dinamarca se produjo en 1864, conocida como la Guerra de los Ducados, que enfrentó a Prusia y Austria contra Dinamarca. El objetivo de este conflicto militar era el control de los ducados de Holstein y Schleswig, que se encontraban bajo el poder danés, pero que en su mayoría era una población alemana. El resultado de esta contienda fue que Holstein quedó bajo la administración de Austria y Schleswig de Prusia, en lo que se conoce como el acuerdo en la Convención de Gastein en 1865. Bismarck utilizó Zollverein para imponer a Prusia ante los ducados, por lo que Austria tuvo que ceder Holstein ante la imposibilidad de defenderla. Guerra contra Austria. El más destacado de estos enfrentamientos se produjo en 1866 y es conocido como la Guerra Austro-Prusiana, pues enfrentó a estos dos estados con la ayuda de sus respectivos aliados, poniéndose del lado de Austria aquellos que no deseaban la unificación y con Prusia aquellos que habían sido anexionados o que se inclinaban hacia esa opción. Prusia ganó esta guerra sin apenas dilación y se anexó directamente a algunos de los estados que habían colaborado contra Austria, así como a algunos territorios de esta. En 1867, Bismarck creó la conocida como la Confederación Alemana del Norte, compuestas por poderosos estados como Baden y Baviera, que retuvieron su independencia durante un breve tiempo, aunque esta confederación estaba bajo el control de Prusia. Tras la unificación, Alemania llegó a ser un país con gran desarrollo industrial y económico, pero todo eso terminó con el estallido y desarrollo de la Primera Guerra Mundial, la cual supuso un gran frenazo para el desarrollo del país. El país sufrió grandes pérdidas durante la contienda y fue el gran perdedor de la misma. Para acabar con la Primera Guerra Mundial, se creó el Tratado de Versalles. En este tratado se reconocía oficialmente que Alemania y sus aliados habían tenido toda la culpa del estallido de la guerra, y por ello no solo debían reconocer públicamente su culpa, sino también recompensar a los aliados por los gastos y pérdidas incurridos, con importantes concesiones territoriales y el pago de enormes indemnizaciones. Todo esto, más la Revolución de Noviembre de 1918, provocó la abolición del Kaiser y la caída del Segundo Imperio Alemán.